En la historia de la humanidad, hay momentos en los que una vida cambia para siempre. A veces no ocurre en un palacio, ni en una batalla, ni en un templo sagrado. Ocurre en el lugar más inesperado. Para Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, todo comenzó con un estruendo brutal, la madera de su barco partiéndose bajo la furia del mar. Zenón era un mercader exitoso, hijo de un próspero comerciante fenicio en la isla de Chipre. Tenía riqueza, prestigio y un futuro asegurado. Pero una tormenta en el Mediterráneo le arrebató todo de un golpe. Su barco se hundió, su fortuna desapareció y él quedó varado en tierras extranjeras sin nada. Y, sin embargo, aquel naufragio no fue su final. Fue su verdadero comienzo. Como él mismo diría más tarde, bien hace la fortuna que me impele a la filosofía. Lo que nació de ese desastre fue mucho más que una forma de pensar, fue una guía práctica para vivir, un sistema de sabiduría que ayudaría a emperadores, esclavos y ciudadanos comunes a enfrentarse a la vida con serenidad y fuerza interior. Hoy vamos a recorrer ese viaje, como un hombre despojado de todo fundó una de las filosofías más influyentes de la historia. Una filosofía que, más de 2000 años después, sigue enseñándonos a ser libres en medio de las tormentas inevitables de la vida. Imagina el rugido del viento, el crujido de la madera astillándose, el agua helada entrando sin piedad. Zenón, acostumbrado al comercio marítimo, estaba en un viaje más hacia Atenas. Pero en aquella noche, todo cambió. Su fortuna, cargamentos enteros de mercancías, desapareció en cuestión de minutos. Al llegar a las costas griegas, no tenía nada más que su propia vida. Este momento, trágico a primera vista, lo obligó a formular una pregunta esencial: ¿qué queda cuando lo pierdes todo? Zenón descubrió que lo único que permanece, cuando el mundo exterior se derrumba, es lo que llevamos dentro, nuestra mente, nuestras decisiones, nuestra capacidad de elegir cómo reaccionar ante la adversidad. Así comenzó la semilla del estoicismo, no como un debate académico, sino como un acto de supervivencia espiritual. Pero Zenón no vivió su naufragio en un vacío. El mundo en el que desembarcó era un lugar de cambios y crisis. El siglo IV a.C. había sido transformado por Alejandro Magno, cuyo imperio gigantesco se derrumbó apenas murió. Lo que quedó fue un mosaico de reinos enfrentados, guerras constantes y una profunda sensación de inestabilidad. Las antiguas ciudades-estado griegas, como Atenas o Esparta, habían perdido su centralidad. El individuo ya no se sentía protegido por la polis. Se encontraba, en cambio, como un navegante a la deriva en un cosmos caótico y, muchas veces, hostil. En medio de esa incertidumbre, surgieron filosofías que no buscaban solo explicar el universo, sino enseñar a vivir dentro de él. ¿Cómo hallar calma cuando todo alrededor es inestable? ¿Cómo encontrar dirección en un mundo que parece sin rumbo? Fue en ese terreno fértil, en ese vacío existencial, donde el mercader arruinado de Sitio empezaría a forjar una nueva manera de vivir. Tras su naufragio, Zenón llegó a Atenas sin fortuna, pero con algo mucho más poderoso, una curiosidad encendida. Caminando por sus calles, encontró refugio en un lugar inesperado, una librería. Allí, entre rollos de papiro, se topó con los escritos de Jenofonte sobre Sócrates. Mientras leía la Apología, quedó fascinado. Sócrates, enfrentando la muerte, había mantenido una serenidad inquebrantable. No temió al veneno de la cicuta, porque había aprendido que la verdadera riqueza está en la virtud, no en la vida ni en la muerte. Impactado, Zenón preguntó al librero: ¿dónde puedo encontrar hombres como este? La respuesta del librero no fue un libro, sino un gesto. Señaló hacia la calle, donde un filósofo de aspecto austero pasaba. Ese encuentro marcaría el inicio de una transformación. El hombre señalado era Crates de Tebas, discípulo de Diógenes, conocido como el perro, Quínicos. Los cínicos rechazaban las riquezas, despreciaban la opinión pública y predicaban la autosuficiencia.
Zenón se convirtió en su discípulo. No fue fácil. Cratz lo sometió a pruebas duras para arrancarle la vanidad y el miedo al juicio ajeno. En una ocasión, le entregó a Zenón una olla de lentejas y le pidió caminar con ella por el barrio del Cerámico, una de las zonas más concurridas. Avergonzado, Zenón intentó ocultarla bajo su manto. Cratz, sin dudar, rompió la olla con su bastón. Las lentejas se desbordaron por sus piernas mientras la multitud reía. Y Cratz le gritó: ¿Por qué huyes, pequeño fenicio? Nada terrible te ha ocurrido. La lección era clara: la vergüenza no está en lo que otros piensan, sino en esclavizarse a su opinión. Fue un golpe de humildad que dejó huella en Zenón. Pero Zenón no se conformó con ser un cínico más. Admiraba su fortaleza, pero la encontraba impracticable para la mayoría. La vida radicalmente antisocial de los cínicos no podía ser la respuesta universal. Así, buscó más maestros. Estudió lógica con Estilpón de Mégara y filosofía en la Academia Platónica, dirigida entonces por Genócrates y Polemón. Allí aprendió rigor, disciplina mental y profundidad teórica. De cada escuela tomó algo. Pero lo más importante fue lo que dejó atrás: los excesos. Zenón era un hombre pragmático. En lugar de enseñar que había que huir del mundo, comenzó a imaginar una filosofía que enseñara a vivir dentro del mundo, enfrentando su caos, pero sin perder la calma interior. Esa capacidad de síntesis fue su genio. De la dureza cínica, tomó la virtud como bien supremo. De la lógica megárica, aprendió a razonar con precisión. De la academia, extrajo profundidad conceptual. Con esas piezas, estaba listo para forjar una filosofía nueva, el estoicismo. Después de casi 20 años de formación, Zenón estaba listo para enseñar. Pero a diferencia de otros filósofos, no lo hizo en un jardín privado, ni en la propiedad de un mecenas. Como extranjero en Atenas, un meteco sin derechos plenos, no podía poseer tierra ni abrir su propia escuela. Eligió entonces un espacio público, abierto a todos, el pórtico pintado, la Stoa Poikile, en pleno corazón de la ciudad. Allí, rodeado de murales que representaban batallas heroicas, comenzó a hablar sobre otra batalla, más profunda, la lucha interior del ser humano contra sus pasiones y miedos. Ese lugar dio nombre a su escuela, los estoicos, los filósofos del pórtico. En un tiempo de elitismo y exclusión, Zenón ofrecía algo revolucionario, una filosofía sin muros, accesible para cualquiera que quisiera escuchar, sin importar su riqueza, origen o condición social. ¿Pero qué enseñaba exactamente Zenón en ese pórtico? Para él, la filosofía era como un jardín, la lógica era la valla protectora, la física era el terreno fértil, y la ética, el fruto maduro. Su visión del cosmos era grandiosa. El universo, decía, no es un caos sin sentido, sino un organismo vivo y racional. Todo está animado por el Logos, una razón universal y divina que guía cada acontecimiento. Nada ocurre por azar, cada detalle, desde el nacimiento de una estrella hasta la caída de una hoja, tiene su lugar en una cadena de causas y efectos. Este universo es determinista, sí, pero también providencial. Todo forma parte de un plan racional, aunque nuestra mente no siempre lo comprenda. Para no dejarnos engañar por apariencias y emociones, los estoicos desarrollaron una lógica rigurosa, la ciencia de pensar bien, de distinguir lo verdadero de lo falso, de entrenar la mente para no caer en juicios equivocados. La física y la lógica eran, en realidad, herramientas. El fin último estaba en otra parte, la ética, el arte de vivir. El corazón de la enseñanza de Zenón estaba en la ética. El mundo, decía, está gobernado por el destino. No podemos controlar la fortuna, la salud, la fama ni la muerte. Pero sí podemos controlar una cosa, nuestra actitud ante lo que ocurre. Aquí introdujo el principio más poderoso de su filosofía, la dicotomía del control. Algunas cosas dependen de nosotros,
nuestros juicios, nuestras decisiones, nuestras acciones. Otras no, la opinión de los demás, el cuerpo, la riqueza, la política, incluso el clima. Toda infelicidad humana nace del error de desear lo que no podemos controlar. La serenidad, en cambio, surge cuando enfocamos nuestra energía solo en lo que depende de nosotros. El objetivo final de la vida es la eudaimonía, una existencia plena y feliz, lograda no por el placer, ni por la riqueza, sino por una sola cosa, la virtud. La virtud es el único bien verdadero. Y se manifiesta en 4 pilares. Sabiduría, para distinguir lo que es bueno de lo que no lo es. Justicia, para actuar con equidad hacia los demás. Coraje, para enfrentar la adversidad sin miedo. Templanza, para moderar nuestros deseos y pasiones. La riqueza, la salud, incluso la vida misma, son indiferentes. Pueden ser preferibles o no, pero no definen nuestra calidad moral. Lo único que importa es cómo los usamos, y cómo reaccionamos cuando nos faltan. Así enseñaba Zenón, la libertad no consiste en dominar el mundo, sino en dominarse a sí mismo. Zenón no dejó obras escritas completas. Lo que sabemos de su pensamiento nos llegó gracias a sus discípulos. Primero Cleantes, que lo sucedió, y luego Crisipo de Soli, considerado el verdadero arquitecto del estoicismo. Crisipo escribió cientos de tratados, de los cuales apenas quedan fragmentos, pero su labor fue decisiva para consolidar la doctrina. El estoicismo, fortalecido en Grecia, encontró en Roma un terreno fértil. Allí dejó de ser solo un discurso filosófico y se convirtió en un manual de vida práctica para esclavos, políticos y emperadores. En Roma escuchamos la voz de Séneca, consejero de Nerón, que hablaba de serenidad y virtud en medio de la intriga palaciega. Encontramos a Epicteto, un esclavo que, pese a sus cadenas, enseñaba que la verdadera libertad no depende del cuerpo, sino de la mente. Y vemos a Marco Aurelio, emperador del imperio más poderoso de su tiempo, escribiendo en su tienda de campaña durante la guerra, recordatorios estoicos para gobernar con justicia y calma. Un esclavo, un político millonario y un emperador absoluto. 3 hombres distintos, unidos por una misma brújula, las enseñanzas de Zenón. ¿La prueba? Que su filosofía trasciende condición social, fortuna y poder. Es universal, porque apunta a lo único que compartimos todos, la capacidad de gobernar nuestro mundo interior. Tras la caída de Roma, el estoicismo entró en relativo silencio durante la Edad Media, aunque nunca desapareció del todo. Renació en el Renacimiento, inspirando a pensadores, científicos y líderes. Pero su reaparición más sorprendente llegó en el siglo XX, dentro de un campo inesperado, la psicología moderna. En los años 50, el psicoterapeuta Albert Ellis buscaba métodos más efectivos que el psicoanálisis para ayudar a sus pacientes. Y redescubrió una vieja idea estoica: no son los eventos los que perturban a las personas, sino los juicios que hacemos sobre ellos. De esa máxima nació la terapia racional emotiva conductual, precursora de la terapia cognitivo-conductual, TCC, hoy una de las más utilizadas en el mundo para tratar ansiedad, depresión y fobias. El modelo es simple pero poderoso. A. Acontecimiento activador: lo que ocurre. B. Beliefs, creencias: cómo lo interpretamos. C. Consequences, las emociones y conductas que siguen. El secreto no está en controlar el acontecimiento, que muchas veces no depende de nosotros, sino en revisar nuestras creencias para transformar las consecuencias. No es exactamente lo que enseñaba Zenón en el pórtico de Atenas, su eco sigue vivo, no solo en los libros de filosofía, sino en terapias clínicas, en la autoayuda práctica y en cualquier persona que, frente al caos de la vida, decide decir: no controlo el viento, pero sí cómo ajusto mis velas. El viaje de Zenón comenzó con un naufragio, la pérdida de su fortuna, de su barco y de su antigua vida. Pero ese desastre se convirtió en su mayor regalo. Lo condujo a un puerto mucho más seguro, el dominio de sí mismo.
Zenón descubrió que el mundo exterior es incierto, que la riqueza puede hundirse con un barco y que la fama se desvanece como el humo. Pero también descubrió algo invulnerable, la fortaleza interior. Nos enseñó que, aunque no podamos controlar el viento ni las olas, sí podemos controlar el timón de nuestra mente. Y que en esa libertad interior reside la verdadera riqueza, la única que ninguna tormenta puede arrebatar. La filosofía que nació en un pórtico público de Atenas, enseñada por un extranjero que lo perdió todo, sigue ofreciéndonos hoy una brújula para navegar la vida. El mensaje de Zenón no es abstracto ni distante, es práctico, humano y universal. Nos recuerda que la felicidad no depende de tener más, sino de ser mejores. Que el destino puede quitarnos todo lo externo, pero nunca podrá arrebatarnos nuestra capacidad de actuar con virtud, de mantener la calma, de ser justos y sabios. Porque, al final, la verdadera libertad no se encuentra en cambiar el mundo, sino en cambiarnos a nosotros mismos. Si la historia de Zenón te recordó que incluso de un naufragio puede nacer sabiduría, apóyame con un me gusta. Comparte este video con quienes buscan calma en la tormenta y cuéntame en los comentarios qué enseñanza estoica aplicarías en tu vida.